Bienvenidos a este espacio Padres y Madres La Popa. Este es un programa creado con amor para todos ustedes. Mi nombre es Ever y estoy en compañía de mi esposa Lina. Hola, mi amor, Hola, amor. ¿cómo has estado? Muy bien. Ah, qué bueno. Este mes de mayo queremos dedicar un programa a todas las mamás y hoy tenemos unas invitadas muy especiales. Cuéntanos de quién se trata. Bueno, mi amor, acá cada vez hay un invitado de lujo, ¿cierto? Y hoy tenemos no solo uno, sino que tenemos tres invitadas. Y para nosotros de verdad que es muy grato que nos puedan acompañar en este episodio que hemos titulado Un llamado a ser mamá. Bueno, tenemos parte del equipo de prejuveniles, nuestras mamitas de prejuveniles, y hoy tenemos a Ángela, a Grey, a Paula. De verdad que estamos muy agradecidos con ellas por este tiempo que vamos a tener en Padres y Madres que Oran. Bueno, pero la primera pregunta te la quiero hacer a ti. ¿Qué significa para ti ser mamá? Bueno, mi amor, es una palabra muy hermosa. La verdad, ese significado cobra vida en nosotros en el mismo instante cuando tenemos nuestra prueba de embarazo positiva. Y es algo maravilloso. Ser mamá es eso, es esa entrega, es como colocar nuestra vida a un lado o parte de nuestra vida a un lado para recibir un ser que Dios ha creado en nuestro vientre. Creo que ser mamá significa dar lo que más podamos de nuestra vida y ver crecer y pues en mi caso ahora ver a mi hija, eh, ver desarrollar sus talentos, sus, sus capacidades y poder ver que a pesar de nuestros errores hemos hecho una labor. Y ser mamá es eso, una labor maravillosa. ¿Eres una mamá orgullosa? Muy orgullosa, mi amor. Bueno, ahora sí, ¿qué quieres preguntarle a nuestras invitadas? Bueno, qué bueno que nos acompañen en este tiempo. Y quisiera primero a Paula hacerle una pregunta. ¿Crees que la maternidad sigue siendo valorada en estos tiempos? Buenas noches para todos. Muy contenta de estar acá con ustedes. Gracias por la invitación. Yo pienso, tengo dos visiones en cuanto a la pregunta, pues lo acabé de comprender. La primera, como mujeres, muchas mujeres no, en este momento no desean tener hijos por diferentes situaciones, por querer ser, crecer como profesionales, crecer como mujeres. Y el otro punto de vista, la valoración que le dan de pronto los esposos, los familiares, porque como hablábamos ahorita, las abuelas tenían 5, 6, 7 hijos y pues las de ahorita, por lo menos yo solo tuve uno, porque la realidad me dio mucho susto tener otro hijo por diferentes situaciones. Entonces pienso que sí, la sobrevaloran demasiado por la ayuda en casa, por el trabajo, porque nos toca más duro. Entonces sí creo que en este momento sí es difícil que valoren el ser mamá. Gracias, Grey. ¿Tú por qué crees que muchas mujeres temen a ser madres? Bueno, primero que todo, muchas gracias, Lenita y Ever, por la invitación. Gracias por el espacio. Pues yo pienso que muchas mujeres tienen temor a ser madres porque precisamente piensan que nosotros no son perfectas como mujeres, entonces llevan esa maternidad a tal punto de la perfección que se llenan de temores por no saber si van a ser suficientes, si van a ser capaces, eh, cómo reaccionar ante situaciones, si van a poder suplir todas las necesidades que conlleva la maternidad en todos los aspectos también que esto implica. Yo recuerdo que cuando mi esposo y yo empezamos a tocar el tema de ser padres, acudimos a los pastores llenos de muchas preguntas, de muchas inquietudes, eh, pero llenos también de muchos miedos, sobre todo por mi parte como mujer. Y yo recuerdo que el pastor y la pastora con mucho amor y sabiamente nos dijeron, es que no existe un manual que a ti te indique cómo ser una mamá perfecta. Y es que en efecto es verdad. Por misericordia y gracia del Señor, mi esposo y yo somos profesionales y en efecto existen universidades, corporaciones que te enseñan a ti cómo ser un profesional, cómo ser un técnico, cómo ejecutar un curso.
existen personas expertas, docentes y demás que te enseñan a ti cómo llevar de la mejor manera una profesión, pero no existe ninguna universidad que te enseñe a ti cómo ser mamá, ni existe una estructura establecida de cómo tú hacer el paso a paso para ser una mamá perfecta, ¿cierto? Entonces yo pienso que ese es el principal temor de muchas mujeres y es de no hacer las cosas bien. Realmente, pues esta es mi primera bebé y Dios me ha enseñado a través de Abby demasiadas cosas que yo no he aprendido antes de la maternidad. Y yo creo que una de las cosas más relevantes que me ha enseñado es a soltar el control. Yo considero y pienso que realmente en este punto de mi vida, mi niña no necesita una mamá perfecta que lo sepa todo. Simplemente necesita una madre que esté, que le enseñe valores y que le enseñe sobre todo el caminar con el Señor de la mano. Y, y en ese sentido, realmente no es necesario que nosotros seamos unas madres que las sepamos todas y que seamos perfectas en todos los sentidos, eh, sino unas madres que sí, somos imperfectas, nos equivocamos, cometemos errores, pero que al final del día sabemos que la gracia y la misericordia del Señor está ahí para darnos la guía que nosotros necesitamos para dar lo mejor de nosotros cada día por nuestros hijos. Yo creo que el temor siempre va a llegar, ¿cierto? El temor en cualquier etapa de ser madre va a llegar. Pero como decía Grey, la verdad es el Señor es el que nos da la mano para continuar cada momento y cada etapa de la vida. Bueno, Angelita, quería hacerte una pregunta y es, ¿qué cosas te ha enseñado la maternidad sobre ti misma? Bueno, buenas noches para todos. Es mi segunda invitación. Muchas gracias. Eh, yo creo que limita todos los que somos mamás por primera vez y yo creo que todos los que son mamás por segunda, tercera vez, cada hijo viene como a enseñarnos algo diferente, como lo decía también Grey. Pero en mí era, yo siempre pensé que yo era muy mimada, y muy débil, ¿cierto? Yo siempre pensé que era, eh, sí, como más bien mimada. Y desde el mismo momento en que Dios permitió que yo viviera un parto sola, porque fue una experiencia que yo la cuento como muy, como muy traumática, porque fue un parto sin mamá. Yo siempre había escuchado que de pronto las mamás los acompañaban, que el esposo los acompañaba. Yo tuve que estar en un cubículo sola y desde ahí entendí la fuerza y lo valiente que uno puede ser cuando es mamá. Y uno nunca lo imagina solo hasta el momento. Y yo sé que cada mamá que tiene esos dolores, ahí se descubre totalmente. Pero también es entender que o sea, que yo no pensé que yo quería ser mamá, solo hasta que fui mamá. O sea, yo en algún momento dije, qué rico ser mamá, pero era el miedo. Y cuando lo soy ahora, es querer ser una mamá consciente, una mamá que necesita ser restaurada para no cometer los mismos errores. Pero si ahora me pregunta, es entender que ha sido como demostrarme a mí misma el poder que uno tiene, el superpoder que uno tiene cuando es mamá y que sobrepasa todos los miedos, las incapacidades, lo que uno cree que no iba a ser capaz, lo es capaz aún de amamantar, o sea, una cantidad de cosas que uno piensa que no, y en ser mamá es eso. Yo puedo decir que también soy profesional, pero yo creo que el rol más retador que he tenido es ser una mamá consciente, una mamá respetuosa en esa crianza, porque yo sé que se malinterpreta esa crianza respetuosa, pero es entender que ese ser humano también necesita un respeto, un amor, una conciencia de crianza. Eso es lo que a mí me ha enseñado, que yo puedo criar a mi hija desde el amor, porque a veces es desafiante, pero y a veces no se logra, pero en su mayoría de veces es entender que puedo criar a mi hija desde el amor y desde el respeto. Cuando te conviertes en mamá, cambia el concepto hacia tu mamá por lo que vivió en tu crianza. Totalmente, totalmente. Ay, yo creo que, perdón, yo creo que este es el momento que si mi mamá llega a ver este podcast,
Yo nunca lo había hecho, pero es agradecerle por todo lo que hizo como mamá, aún las equivocaciones que tuvo. Y es decirle que yo no pensé que ser mamá era tan difícil, y que ahora que soy mamá lo entiendo. Obviamente entendí, la perdoné, la amé y entendí que muchas cosas que pasaron era una mamá que no sabía ser mamá y lo estaba intentando con la primera hija que era yo. Pero a todos nos pasa. Y a todos nos pasa, sobre todo las que somos mujeres, a entender un poquito, de empatizar un poquito con nuestras mamás, que no les han tocado duro. Yo tengo el privilegio de haber hecho una restauración, de haber hecho rever, de haber hecho una carrera que es de psicología, ir a sanar. Mi mamá no tuvo ese privilegio. Mi mamá le tocó ser una mamá adolescente, una niña creando otra niña. Entonces, totalmente, don Eder, es real lo que dice. Puedo, puedo entender el amor que me tuvo, que me tiene y cómo hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. Entonces, sí, sí me siento que es así. Bueno, para Paula, ¿cómo crees que cambia el corazón de una mujer cuando se convierte en madre? Bueno, en mi caso, pues no sé, sé que todas las mujeres somos diferentes. En mi caso, mi corazón siempre fue un corazón duro, eh, un corazón que siempre estaba cerrado y no permitía que nadie entrara en él como para darme cariño, por, de pronto por todas las vivencias de niña que tuve. Entonces, eh, cuando tuve la oportunidad de poder quedar embarazada, porque no podía quedar embarazada médicamente, yo no podía tener hijos. Cuando Dios me dio la oportunidad, después de 5 años de ser mamá, de que tener a Samuel, yo sentí que mi corazón cambió muchísimo, porque me volví más, eh, como más, la palabra no la tengo, más sensible, permití más que la gente llegara a mi vida y a brindar el amor que nunca lo había querido entregar. Pues aparte de mi esposo, porque, porque el dolor siempre como que amarró mucho al corazón. Y ver esa criaturita chiquitica en la cual yo le podía dar ese amor que de pronto yo no recibí, entonces fue muy hermoso y sí cambió. O sea, yo siento que sí cambió porque el corazón que tenía de piedra se volvió ese corazón bonito de dar todo por mi hijo. Entonces creo que cambia bastante. Paula, sí, definitivamente nuestros hijos como que engrandecen nuestro corazón, ¿cierto? Con tantas cosas que traen para nuestra vida. Bueno, vamos con la pregunta para Ángela. ¿Qué legado deja una madre a sus hijos? Lilita, mira que yo ahora que estaba escuchándola hablar sobre su hija, yo pensaba en el legado que yo quiero para mí. Y lo más importante, viendo el ejemplo que usted ha sido de mamá, de oración y de intercesora, es que mi hija conozca el propósito en Jesús. Porque si yo algún día me muero, ese legado no va a dejar de existir. Entonces, ahora que lo pensaba, lo sentí en mi corazón así. Yo decía, yo quisiera dejarle muchas cosas y no solo dinero, aunque el dinero quisiera dejárselo para que la vida de ella fuera mucho más fácil. Pero viendo el testimonio de Valerie, que ha sido también para mí tan importante y tan visualizador para la vida de mi hija, para mí lo más importante es que ella conozca a Jesús, de verdad lo conozca, lo reciba en su corazón, que yo sea testimonio de Jesús en mi casa, fuera y adentro de la iglesia, y que ella conozca su llamado. Ese va a trascender. Ahí voy a estar segura que mi hija va a ir al cielo. Eso es lo más importante para mí, que mi hija conozca a Jesús, lo tenga como su Salvador y le sirva como, no sé en dónde, yo la veo y la visualizo en muchos lugares de la iglesia sirviéndole al Señor, pero al final es que ella tenga un conocimiento pleno de su identidad en Cristo. Eso es lo único que me interesa darle a mi hija.
ya lo que venga por añadidura, gracias Señor, pero eso es lo más importante para mí. Bueno, vamos a la última pregunta y es para todas. Empecemos con Grey. ¿Cuál crees que va a ser uno de tus mayores retos de ser mamá? Yo creo que complementando más bien, siguiendo el hilo de lo que respondía Angelita, yo creo que el mayor reto para mí de ser mamá va a ser efectivamente dejarle un buen legado y que su identidad en Cristo sea lo principal. Eso va a ser, pues, para mí lo más importante y retador también. Igual, pues, en efecto, soy primípara en este tema de la maternidad y creo que todo va a ser totalmente nuevo para mí, pero, pero mi principal objetivo es que mi niña conozca a Jesús verdaderamente y su identidad esté cimentada en él. Entonces, creo que ese es mi objetivo principal como madre. Bueno, Paula, vuelvo y te digo la pregunta. ¿Cuál ha sido uno de los mayores retos de ser mamá, aunque Samuel todavía está adolescente, pero hay retos? El reto más grande para mí de ser mamá ha sido negarme a mí misma y cambiar mucho de pronto mi forma de ser para que él crezca en un hogar sano y dejarle el legado, como decía Angelita, como decía Gray, y siempre se lo digo, su todo tiene que ser Dios. O sea, puede tener plata, puede tener muchos talentos, porque tiene muchos, gloria a Dios, pero que su principio y su final siempre sea Dios. O sea, que Él sea su principio y su final. Entonces creo que ese es como el reto de todos los días, de, de decirle a Él eso. Bueno, Angelita, ¿cuál ha sido uno de los mayores retos de ser mamá de Amelia, pequeña, pero también sabes que va a crecer? Bueno, es muy casual porque estamos hablando con una mamá que no tiene su hijo en el vientre, su bebé, eh, Paula que tiene ya casi un adolescente, yo que tengo una niña de 3 años. Amelia está en la etapa que las que tienen hijos por esta edad me van a entender y se van a identificar. Son esos pequeños adolescentes que lo llevan a uno al límite. Y yo puedo decir que estos 3 años, lo que más he aprendido de ser mamá es autorregularme. Y no sabe qué es difícil uno llegar a una pataleta y uno respirar y sentir que eso no es mayor a lo que uno siente. O sea, es como yo respirar y está haciendo la pataleta, está gritando, está llorando y yo, ¿qué necesita? ¿Quiere llorar? Llore. Pero no me saca la versión mala de mí, que todos a veces tenemos versiones malas. Lograr eso ha sido un desafío para mí en estos 3 años. Yo sé que van a llegar más, pero esto ha sido como mi mayor logro, saber que puedo autorregularme sin perder la tranquilidad cuando ella se descompone. Yo creo que ha sido mi mayor logro en este momento. Y no, o sea, es para mí, para todas, como yo sé que cada hijo y cada familia es un mundo diferente y yo creo que el lograrlo y el que estemos aquí y el que seamos mamás y el que le estemos dando todos los días, yo digo que es lo mayor que hay, o sea, el desafío más grande. Entonces, en lo personal a mí es sentir que me puedo autorregular cuando pensé que no lo iba a lograr. Entonces, creo que ese ha sido mi mayor logro. Yo pienso también que cada etapa de la maternidad lleva su reto, ¿cierto? Y en efecto lo que decía Angelita al inicio, que cada una de nosotras pues está viviendo un proceso diferente por la etapa en la que está en este momento, ¿cierto? Entonces, pues yo dejando de lado lo que ahorita referenciaban, mi mayor reto, por ejemplo, era no morir en el intento por todos los síntomas que conlleva la gestación. Entonces, yo sí pienso que cada día pues trae su propio afán y es vivir cada momento y entregárselo al Señor. Bueno, yo quiero también contestar esa pregunta porque yo ya tengo una jovencita en casa. Soy mamá de una jovencita y ha sido un reto desde el vientre. Como dice Gray, es
Cada etapa de nuestra vida viene con un reto en el cual me equivoqué, un reto en el cual fallé, pero un reto en el que decidí también hacer mi sanidad, mi restauración y poder llevarle a ella otra versión de mamá, otra versión. O sea, entonces siempre vamos a tener la oportunidad de tener otra versión de mamá. Siempre en el Señor hay esas oportunidades de poder sanar, de poder restaurar y ser una mejor versión. Yo creo que ese es el reto mío, ser siempre una mejor versión. Quiero leerles en la palabra, en Proverbios 31, un capítulo que habla mucho acerca de la mujer, pero quiero leerles estos 3 versículos. Está vestida de fortaleza y dignidad y se ríe sin temor al futuro. Cuando habla, sus palabras son sabias y da órdenes con bondad. Está atenta a todo lo que ocurre en su hogar y no sufre las consecuencias de la pereza. Yo creo que esas somos nosotros. Nos toca dejar la pereza, nos toca dejar a un lado tantas cosas para vestirnos de fortaleza y ser esas madres que el Señor nos ha llamado. Por eso Dios nos ha dado tantas herramientas para ser mamá a través de su palabra. No conocemos cómo hacerlo, pero la palabra nos va dando una guianza. Bueno, mi amor, ¿qué quieres terminar para cerrar? Quiero confesarles que este capítulo para mí es muy especial. Nosotros 5 hacemos parte del equipo de prejuveniles y ustedes saben el mucho cariño que tengo hacia ustedes, el respeto y la admiración, así que gracias por haber aceptado esta invitación. Me siento muy feliz. Bueno, vamos terminando ya este tiempo tan especial. Quiero recordarles que pueden colocar sus peticiones para estar orando por sus hijos, también seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, La Popa Centro Evangelístico. Bueno, Paulita, ¿nos quieres despedir por favor en oración? Claro, con mucho gusto. Bendito Dios, Padre Santo, en este momento estamos aquí reunidos, Dios, hablando de algo maravilloso, Señor, que nos permitiste como mujeres, Señor, ser madres, Dios. Gracias por la fortaleza, por la sabiduría que nos das cada día para criar a nuestros hijos y llevarlos siempre por un buen camino, Dios mío, por tu camino, Dios. Bendigo a Linita, al hermano Ever, Dios mío, que han tenido este lindo proyecto, Dios mío. Los bendigo con toda bendición. Bendigo a Angelita, a su familia. Bendigo a Gray, a su familia. Bendigo mi vida y mi familia, Dios mío. Te pedimos que en este momento guardes y nos protejas, Dios mío. Y gracias, Dios mío, por permitirnos estar aquí, Dios mío, para hablar de lo que amamos, Señor. Bendecimos en nombre de Jesús. Amén. 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 Recuerden que en Padres y Madres La Popa siempre oramos por quienes la están pasando mal. Ya vendrán tiempos mejores. Hasta pronto. Bendiciones.